Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más. Es un placer estar con ustedes y compartir nuevamente esta ocasión que nos reúne. Hoy tenemos mucho para hablar y es mi intención compartir con la ayuda de los cielos unas impresiones bíblicas a partir de lo que es la porción de esta semana. Porción Parashá Pinjas, que se encuentra en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 29, versículo 40 en las traducciones occidentales. En las versiones hebreas se corre un versículo, entonces va hasta el capítulo 30, versículo 1. Digamos que es indistinto, ¿no? Aquí la mayoría tiene traducciones al español, versiones occidentales, cristianas, y eso hace que la porción vaya hasta el capítulo 29, versículo 40. Pero en el capítulo 25, versículo 10, donde inicia la porción, donde inicia la parashá, la escritura dice, acompáñeme por favor si puede, Números, capítulo 25, versículo 10. Dice así la escritura. Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo, Finés, en hebreo es Pinjas, de uno de los nombres en donde, por como suena, se va un poco lejos, ¿no? Más allá que en el español estamos un poco relacionados con el sonido de la P, por lo menos PH suena como la F, pero aquí la J de Pinjas, sonido fuerte, queda como un poco perdido, ¿no? Al transliterarlo al español, Finés. Pero bueno, dice la escritura. Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo, Finés, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Bendito sea el Eterno, donador de su Torá. Amén, amén. Baruch Hashem. Es impactante lo que sucede en esta narración con este sujeto, con este personaje Pinjas o Finés. Me resulta totalmente sorprendente cómo este joven actúa movido por una actitud, la escritura aquí lo nombra como movido por el celo, tuvo celo por mí, en hebreo la idea es como celó mi celo, pero como movido por esta actitud que a priori podríamos juzgar de visceral, ¿no? Es una actitud como muy, muy visceral, una emoción muy efervescente, ¿no? Y en su ímpetu actúa, y no solo que actúa, sino que lo que hace es realmente trascendental, al punto que el propio Dios dice que le manda a decir con Moisés, bueno, este tipo va a ser recompensado, tendrá un sacerdocio perpetuo, así. O sea, lo que hizo cambió la vida suya para siempre, y por supuesto también la del pueblo. Ahora, el contexto para poder entender lo que hizo nos lo da el final de la porción anterior. Suelo asumir que han leído la porción o que conocen estas historias por cultura general, por haber leído la Biblia, porque llevan años y años leyendo la Biblia, pero permítame, brevemente lo pongo en contexto, ¿no? ¿Qué pasaba? Había un plan de la gente de Moab, cuyo principal era Balac, el principal rey era Balac, que querían exterminar a Israel, querían hacerle daño a Israel. Este Balac contrata a un aparente profeta que terminó convirtiéndose en agorero y en hechicero, y lo contrata para que maldiga a Israel diciéndole, yo sé que a quien tú bendices es bendecido y al que tú maldices es maldito. Entonces, ven y me lo maldices. Le da un pago, un soborno y demás. Pero este sujeto, Balaam o Bilam en hebreo, cuando trata de hablar contra Israel, le salen cosas buenas, ¿no? Todo esto lo vinimos viendo de la semana anterior. Al final, la porción anterior termina diciendo que Bilam al final se fue y no pudo maldecir a Israel. Más bien decretó palabras de mucha bendición y prosperidad. Auguraba cosas buenas para Israel. Balac le dice, yo no te traje para bendecirlo, si no lo vas a maldecir, vete, pues, tampoco lo bendigas. Y inmediatamente después, la Torá en Números, a partir del capítulo 25, en el versículo 1, dice que, bueno, los israelitas llegaron por allá a Baal Peor, llegaron a cierto lugar y pecaron en lo tocante a Baal Peor. Y allí
tuvieron fornicación, una especie de encuentros sexuales ilícitos con las mujeres moabitas y hubo gran mortandad en el pueblo. Hasta ahí sabemos, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué tan grave es esto? Era normal que un hombre fuera y buscara mujeres y estuviera con ellas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Y por qué este cambio abrupto? Y en medio de eso resulta que hubo un principal, un hombre principal, un príncipe muy especial, la escritura no lo nombra, después del acto consumado ya nos nombra quiénes fueron. El nombre de este principal era Cosri. La escritura lo menciona más adelante. Había un principal llamado Simri, perdón, y una mujer llamada Cosbi, que era la moabita, ¿no? Pero tienen un encuentro delante del tabernáculo de reunión. Es más, la tradición que dice que lo que fueron a hacer, su acto que fueron a hacer, fue precisamente en un altar, en Mizbeach. Allí fueron y tuvieron su acto delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar. Ya había muerto el sacerdote Aarón, y fue un acto descarado. Pero la tradición nos cuenta, nos amplía qué fue lo que pasó, por qué la relación de lo que venía hablando de Moab y que de repente Balaam iba a maldecir al pueblo y terminaba bendiciéndolo, y cómo de un momento para otro estos terminan cayendo y habiendo mortandad en el pueblo, no por causa de la maldición de Bilam, que al fin no pudo decretar, sino por causa de ellos mismos. Bueno, la tradición nos dice que antes de irse, Bilam dijo, mira, yo no voy a ser capaz de maldecir este pueblo tiene una guardia especial, el nombre del Eterno, el Yud-Kevaf, que les protege, y contra eso yo no puedo hacer bien ni mal, no hay nada que pueda hacer yo ahí. Pero tú puedes hacer algo para quitarles esa protección, derríbalos en lo moral. Y cuenta la tradición que Bilam se quedó viendo a una mujer principal de Moab, y dijo, vean, esta mujer es hermosísima, nadie se resiste a sus encantos, mándala a que vaya y lo seduzca a Moisés, pierde Moisés toda su investidura y su protección espiritual y fácilmente vas a poder acabar con este pueblo. Bueno, la mujer fue comisionada por Balac, el rey de Moab, e intentó seducir, no conocía a Moisés, entonces dijo, bueno, que Moisés es el principal, es como el rey de esta gente, debe estar vestido con ropas dignas y todo esto. Pero Moisés, como sabemos, la escritura narra que era un hombre muy humilde, en extremo humilde, y él vestía modestamente, pero de repente vio un hombre muy hermoso, muy bello, a este principal, que era principal de la tribu de Rubén, y que como jefe de tribu, pues estaba bien arreglado, eran como los reyes, cada principal de una tribu era como el rey de esa tribu, entonces estaba con vestiduras dignas y todo lo demás, y lo sedujo, este hombre cayó rendido ante los encantos, y bueno, al punto que fue y la llevó allá delante del tabernáculo o en el propio altar, depende de la tradición que decidamos asumir, pero lo cierto es que la Torá dice que estaban ahí en presencia del tabernáculo de reunión y de Moisés y Eleazar y demás, y ahí consuman su acto. Finés o Pinjas ve esto, ve la mortandad que había causado este tipo de fornicación, ya ampliamos lo que puede haber detrás de todo esto, y ve que esto había causado la mortandad de por lo menos 24,000 israelitas, y dice, no, si esto ya causó tanta muerte, y ahora este hombre está viniendo a hacer este acto tan malvado, tan descarado en la propia presencia del tabernáculo, esto acaba al pueblo por completo, como una lanza y los atraviesa. Hay detalles, no puedo quedar en tanto detalle que la tradición nos cuenta acerca de qué era esta lanza y todo lo demás, pero necesitamos avanzar, ¿no? El caso es que al final Bilam en parte salió con la suya y terminó pudiendo llevar al pueblo al desfallecimiento, a no ser por la actuación de Pinjas. Claro, te dirá, pues, tradición, ¿pero dónde está eso en la Biblia? Mira, los propios escritos apostólicos, Nuevo Testamento, en Apocalipsis 2.14, Revelaciones 2.14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este texto de Revelaciones del Nuevo Testamento viene a confirmar lo que dice la tradición hebrea, porque por la sola Torá no leemos que Balaam le haya dicho, no, mira, ponles ese tropiezo, solamente intentaba maldecir y no podía. ¿Dónde dice que le enseñó a Balac a comer sacrificado a los ídolos o a fornicar?
¿no? Es por la tradición, ¿verdad? Así que valga la oportunidad para mostrar cómo la tradición hebrea es confirmada aquí también por los discípulos de Jesús, de Yeshua. Lo cierto es que este pueblo peca. Este pueblo peca con este tipo de pecado que era bastante grave. Es demandado incluso este problema. Ellos, dice la escritura en el texto que leímos, que se unieron a Baal Peor, y Oseas, el profeta, mucho más adelante, saca en cara esto. En Oseas 9, versículo 10 está escrito: ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. O sea, hicieron un acto que era abominable. ¿Acaso el sexo es abominable? No, es lo que hay detrás. De hecho, cuando el texto hebreo dice se apartaron, la palabra apartado ahí es nazar. ¿Se acuerdan qué palabra tiene relación? El nazareo, así como se aparta el nazareo para Dios, que no se podía cortar el pelo, tomar vino, o sea, una consagración específica, muy especial. Esta gente se consagró, se apartó, hizo un acto de consagración. O sea, era un sexo consagratorio. No era simplemente que iban y tenían relaciones íntimas. Era un sexo consagratorio para este Baal Peor. Eso fue lo que hizo abominable. Según Buber, Martin Buber, el filósofo judío de origen austriaco, este Baal, como los dioses cananeos de nombre Baal, Baal es un apelativo general, significa dueño, amo, señor. De hecho, hay un texto por ahí, una profecía, dice: en aquel tiempo, una profecía futura, quitaré de su nombre y quitaré de su boca los nombres de los Baales. ¿Por qué? Porque para invocarlo incluso a Dios se podía usar el nombre Baal en términos de señor, como apelativo de señor, como decir Baal Hashem, ¿no? Señor el Eterno. Otra forma de decir, pero por la relación, digámoslo, cultural de esta palabra, la profecía es que incluso formas de señor que puedan ser asociadas a idolatría va a ser quitada de los labios del pueblo de Dios. Total, que aquí hace memoria de esto Oseas, y el propio Buber dice que este Baal, como los dioses cananeos de nombre Baal, es un dios local de tipo particular y con un culto especial. ¿En qué consistía este culto? Bueno, ahí está el punto. Que históricamente el culto a este dios principalmente constituía en la prostitución sagrada, la prostitución cultural. Mejor dicho, en ritos de fecundación tendientes a aumentar por medio de la obra humana la fuerza de la cópula carnal divina, de los ayuntamientos, de los encuentros entre Baal y Baalat. Baal y su correspondiente femenina, Baalat, o sea, el dueño, el señor, y la dueña, la señora, por cuyos encuentros sexuales metafísicos, divinos, se fertilizaba la tierra. Era la costumbre cultural de aquella época. Bueno, lo que hace este Israel es que el pueblo de Israel, los israelitas que cayeron en esta contaminación, es que caen ante la tendencia: bueno, ya estamos entrando a la tierra prometida, ya estaban a punto de llegar a la tierra, estaban ya muy, muy cerca, se van dando cuenta cómo funciona. Aquí venimos comiendo maná, aquí venimos haciendo esto, pero aquí vamos ahora a vivir asentados, necesitamos tierra, necesitamos que la tierra produzca. Entonces caen ante el engaño de la idolatría y, movidos por mujeres hermosas que los conducen a la idolatría, dicen: mira, aquí funciona así, y también adoramos a Dios y también lo servimos, mira, y lo servimos tanto que incluso consagramos, digamos, el sexo, así como nuestro Dios y su correspondiente femenina, la señora, la diosa Baalat, la sagrada Baalat. Ellos caen en el engaño y empiezan a tener este sexo sagrado. Empiezan a unirse para tener esta suerte de cópula carnal para que haya provisión. Eso está presente en muchas culturas, ¿no? Los encuentros, el sexo sagrado, la prostitución sagrada, con miras a obtener la bendición de los dioses. Este era el gran pecado. Esto era lo que hacía que fuera tan abominable el acto que estaba ocurriendo. Ahora, esta interpretación que hace Buber, que me parece plausible, parece que lo indica también la expresión muy extraña que se usa solo en un pasaje aislado, en el de Números, que ya vamos a revisar, y un salmo. En Números 23:5 fue el final de la porción anterior. Dice: así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor del Eterno se encendió contra Israel. Así acudió el pueblo, acudió. Esa palabra ahí es muy interesante. El número 25:5 dice: entonces Moisés les dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. La expresión hebrea ahí
es tzemet. Es un sustantivo que deriva de la raíz verbal tzamat. En el versículo 3, en 25:3 fue traducido acudió, y en el 25:5 dice que se han juntado. La expresión aparece también en el Salmo 106:28, donde está escrito, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron lo sacrificado de los muertos. Esta expresión, este sustantivo, tzemet, derivado de la raíz verbal tzamat, significa una pareja, lleva la idea de una pareja de animales atados, amarrados, que prestan en esta unión un servicio determinado. Animales que se amarran para prestar un servicio. Y lo usa el texto bíblico hebreo original para referirse a la unión de esta gente. Se unieron a Baal Peor. O sea, se unieron, se juntaron, se pegaron como animales amarrados para Baal Peor. El dativo al Baal Peor, se unieron a Baal Peor, indica a quién se presta el servicio. Con lo cual, esto lo que está transmitiendo es aquella conclusión que sacaba Buber. O sea, se unían, se amarraban, se unían en cópula, en encuentro, quedaban pegados físicamente con miras a un servicio. ¿Cuál? Era un servicio sagrado, supuestamente, divino, al dios Baal y a su señora, Baalat, para representar lo que la cópula divina con cópulas humanas para traer bendición, supuestamente prosperidad y fertilización sobre la tierra. Claro. Esto era un intento directo de destruir el espíritu mismo que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuál espíritu? El de la implantación nacional en el corazón del pueblo, de la concepción de la unidad absoluta divina. No un Dios con su mujer que copulan para decir, absoluta unicidad divina. Y esto, para los fundamentos espirituales del pueblo del Eterno, entrañaba un doble peligro. Digo entraña porque todavía hay formas modernas de caer en estos errores de culto, cultuales, de servicio, digámoslo, teológicos, no sé, doctrinales, tal vez. Y este doble peligro consistía, por un lado, en el de la suplantación de Dios en la esfera central de la nueva cultura. La suplantación de Dios, hasta aquí nos guió Dios, ahora Baal, era el primer peligro. Pero frente a ella, el segundo, más sutil y peligroso todavía, la baalización, que convierte al propio Dios en el mismo Baal. Porque hasta aquí nos dio Dios. Ok, bien, ahora Baal, pero el segundo peligro. No, nos dio Dios. Ese Dios es el mismo Baal. No es que hay que conocer más, hay que profundizar más. Mire, aquí también sirven a Dios, pero se lo sirve de esta manera. Y estaban negando de tajo algo que venía revelando el Eterno desde los 10 mandamientos. Ni Hashem me lo queja, yo soy el Eterno, vuestro Dios. Y cuando Él se revela, dice, no tendrás otros dioses delante de ti. No, yo solo soy Dios. Yo soy el que soy, yo solo soy Dios. Solo yo soy uno. La unidad absoluta de Dios estaba en peligro en la mente, en los corazones del pueblo, y eso fue lo que lo hizo tan abominable. ¿Por qué? Porque vamos a tener un encuentro con sexo sagrado, ritual, para servir mejor a Dios, para que nos provea, como fuera que no les hubiera prosperado y sustentado y bendecido durante estos años en el desierto. Pero estaban ante esta situación y cayeron en eso, y eso era lo que hacía tan grave. No se nos narra lo que Moisés presintió ante la traición del pueblo en favor de Baal Peor, pero es de suponer que al llegar a la tierra de promisión, Moisés sintiera en el fondo de su alma cuánta lucha interior sería necesaria hasta que se cumpliese la promesa de eliminar para siempre de las bocas del pueblo de Israel la presencia de los Baales. Estos dos peligros son combatidos duramente durante los siglos, la historia de Israel, por los profetas, teniendo como protagonistas principales a Elías y a Oseas. Oseas lo demanda, texto que leímos, y Elías combatió esto directamente. Ya se acordará del Monte Carmelo, todo lo que aconteció allá, ¿no? ¿Contra quién? ¿Cuál era el problema? Los Baales, los distintos dioses. O sea, el pueblo cayó y constantemente fue combatido por los profetas esta lucha por la unidad, la unicidad absoluta de Dios y el politeísmo, la idolatría. De hecho, esto último, de Elías combatiendo esto, en su lucha espiritual, me hace acordar de una tradición hebrea
sobre el origen de Elías. Algunos incluso llegan a decir que este Elías, hay quienes dicen que este Elías tenía la misma neshama, misma alma que Pinjas, que Finés. Pero hay otros que dicen que son el mismo sujeto, que ¿se acuerdan que prometió que le sería dado el sacerdocio para siempre? Que él en realidad no murió, vivió mucho tiempo, le fue prometido un sacerdocio perpetuo, que no podía morir. Entonces, subsistió mucho tiempo, sirvió como sumo sacerdote, el sacerdote se retiró del sacerdocio, estuvo por ahí de bajo perfil, hasta que eventualmente volvió a emerger cuando volvió el peligro a surgir en Israel, el peligro de la idolatría de los Baales, y entonces aparece como el profeta Eliyahu. Saben que Elías no se muestra mucha de dónde salió, dónde surgió, su genealogía y demás. Él surge, era este mismo, dice alguna tradición hebrea, que era el mismo Pinjas que estaba vivo y que fungió ahora como el profeta Elías, sin dar muchos detalles acerca de quién era realmente. Y que eventualmente, ustedes saben, vino la Merkabah, la carroza de fuego, y se lo llevó, así que se terminó cumpliendo la promesa de que no murió, su sacerdocio es perpetuo, siguió siendo sacerdote ya que él no murió. Me parece muy interesante esta tradición, pero bueno, no hay manera de que nosotros podamos comprobar eso, ¿no? Creo que no nos hace ni bien ni mal conocer esto, pero es muy interesante, cuando menos es interesante. Pero el caso es, que había dicho, antes del largo paréntesis, para ubicarnos en el contexto, había dicho que me resulta totalmente sorprendente cómo este joven, Pinjas, cómo sabe que era joven y no viejo. ¿Se acuerdan que no podían entrar a la tierra prometida los que eran mayores de 40 años y todo esto? Que es evidente que él tuvo que haber nacido un poco más joven que aquella generación que se quedó en el desierto y que no pudo entrar, porque este es evidentemente de los que entró, ¿no? Que el cielo le da aquí la promesa de que de él va a ser el sacerdocio después de Eleazar y demás. Total, lo que nos importa aquí es que este joven, este ser humano, este varón, cómo es sorprendente, cómo actúa movido por una actitud que a priori juzgaríamos de visceral, ¿no? Se sintió un celo, como un fanatismo religioso. No, esto está mal hecho, y se fue y enfrentó todo lo que hizo y es premiado, recompensado, alabado por el cielo, como quieran verlo, a partir de esto que hace. Pero en realidad no era una emoción visceral. Hay base en la halajá para saber que lo que hizo estuvo de acuerdo a la ley. Si bien tenían que ser tribunales los que decretaban estas penas extremas, cuando algo se presentaba en el acto y era comprobado que era un acto malvado y la persona no tenía tiempo de ir y comentar y decir, porque de hecho si iba y comentaba ya no tenía derecho de ejecutarlo. Entonces, si tenía motivos, si realmente el motivo detrás era juzgarlo mal hecho, tenía oportunidad de hacerlo. Pero mi punto ahí es que no fue una actitud visceral. En realidad, fue un impulso generado por una intuición espiritual que lo llevó a actuar. Él vio algo que estaba mal, vio una situación que no estaba funcionando como tenía que funcionar, vio lo que estaba haciendo, lo que estaba causando en el pueblo, estos actos, esta fornicación ritual, sagrada, en servicio a un Dios, y toda la mortandad que estaba causando en Israel, y simplemente había que actuar. No era momento de pensar mucho, de calcular, de racionalizar. No era idea de medir hasta el último riesgo antes de hacer lo que era necesario. Era momento de actuar. Lo que estaba haciendo el pueblo, y en especial Simri, el principal israelita con aquella mujer, estaba acabando con el pueblo de Israel. Y él dijo, yo no puedo permitir eso y tengo que actuar. Es que escuche, tratemos ahora de llevar esto a nuestras vidas. No hay peor cosa que cuando las situaciones demandan actuar, uno se ponga meditativo, uno se ponga reflexivo, calculador, a medir los riesgos, a orar, incluso. No es momento. Cuando las situaciones requieren accionar, hay que accionar, actuar, moverse, hacer lo necesario.
Y lo peor que uno puede hacer en ese momento es irse a pensar. Déjame ver. Actúa. Ni ores. ¿Cómo así? El hermano del maestro, el judío Jacobo, fue enfático cuando dijo, y es algo que me parece muy aplicable aquí, si bien él viene dentro de su contexto, pero él dijo en Jacobo 4:17, Santiago 4:17, él dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está mal. No vas por la vía que es. Estás errando. Si sabes hacer lo bueno y en ese momento dices, pero déjame pensarlo. No, déjame pensarlo nada. Ve, haz. Te encuentras a alguien en el momento con necesidad. Déjame ir a orar, a ver si Dios quiere, si pone en mi corazón que te ayude. Dale un pan, aunque sea. En el momento la persona necesita, es urgente actuar. Muévete, es el mensaje divino. Así lo dijeron, se lo dijeron a Moisés frente al Mar Rojo. Dios le dice a Moisés en el Mar Rojo, ¿por qué clamas a mí? Interesante, ¿no? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Toca las aguas y que el pueblo pase. Y el pueblo, Moisés lo hace. ¿Y sabe qué? No se abrió. Cuenta la tradición, cuenta el Midrash, que no se abrió. Entonces la gente se queda mirando, ¿y por dónde vamos a pasar? No, pero el Señor dijo que iban a pasar, pase. Nadie se atrevía. Que era tiempo de orar más, a ver que no. El Midrash cuenta que hubo un varón principal, Nachshon ben Aminadab, que se metió al agua, puso el pie en el agua. ¿Y sabe qué pasó? Que el agua no se abrió. Pero no era tiempo de actuar a ver, por si acaso. Era tiempo de actuar e ir para adelante. Porque el agua no se abrió. Y el agua le llegó a los tobillos y el agua no se abrió. Y él siguió para adelante. Y si Dios lo dijo, si nuestro líder Moisés lo dijo, entonces va a pasar. Y si no, nosotros dependemos de esto. Nosotros estamos aquí por Dios y por Moisés. Si esa es la instrucción y hasta aquí nos ha traído, nosotros vamos para adelante. Ahí sí, como dijeron aquellos otros tres varones, Sadrac, Mesach y Abednego, tienes que saber, rey, que nosotros no vamos a postrar ante ninguna estatua. Y Dios nos va a guardar del horno de fuego. Pero ¿y si no nos guardaren? En todo caso, no nos vamos a postrar ante la estatua. Entonces, más o menos lo que dice Nachshon ben Aminadab, ¿no? Vamos a entrar. El mar se tendrá que abrir. Y si no se abre, yo voy para adelante. Pero es que aquí estoy por esto. Y ahora voy a retroceder. No. Entonces él avanzó y el agua a las rodillas y no se abría. Y el agua a la cintura y no se abría. Y él seguía avanzando. Y ya cuando el agua le daba el cuello y él avanzaba y ya no podía y el agua se acercaba a su nariz, ahí, recién ahí, las aguas se abrieron y el pueblo todo pasó. Porque cuando es momento de actuar, es momento de actuar. No de ponerse a pensar, ni a medir riesgos, ni a calcular escenarios de un tipo o de otro. Es hora de actuar. ¿Y sabe por qué muchas veces nos paralizamos y nos ponemos tan pensativos, tan meditativos, tan calculadores, cuando realmente la vida nos pide actuar? Yo pienso que por dos cosas principalmente. A saber, la primera, el miedo. El miedo. Porque si yo me muevo y hago, ¿y qué tal no me salgan las cosas? ¿Y qué tal me vaya mal? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué tal fracase? ¿Qué tal pierda? ¿Qué tal se rían de mí? ¿Qué tal las cosas no me salgan? ¿Qué tal se burlen? ¿Qué tal? ¿Qué va a decir la gente? El miedo. El miedo nos paraliza y nos pone a pensar de más, a meditar, a calcular, a sacar cuentas, a ver si sí, si no, a buscar versículos, a buscar, comillas, buscar la voluntad de Dios. Disfrazamos de voluntad de Dios nuestro miedo. Y este miedo alimentado, ¿por qué? La segunda cosa, alimentado por el no saber cómo. Claro, esa es la mejor excusa para no hacer, para alimentar nuestro miedo. Pero es que yo no sé cómo. Yo no sé cómo puede hacerse eso. Yo no sé qué va a pasar. ¿Qué tal si yo emprendo ese negocio y yo no sé cómo sacarlo adelante? ¿Qué tal si yo me inscribo en esa universidad? ¿Cómo ir a hacer? ¿Cómo será estudiar? ¿Cómo serán las pruebas? ¿Cómo serán los exámenes? ¿Cómo será el día a día? ¿Cómo me irá después de tantos años si yo empiezo a estudiar? ¿Cómo me irá si yo intento aprender este arte? ¿Cuánto me demoraré aprendiéndolo? ¿Será que sí me da después de que sepa hacerlo? ¿Sí será algo? ¿Será que más bien no pierdo el tiempo? ¿No?
El no saber cómo nos paraliza. El no saber cómo alimenta nuestros miedos y nos termina paralizando y nos pone a pensar y nos impide actuar como actuó Pinhas. Mi pregunta es sencilla al respecto. ¿Sientes este miedo por no saber cómo? Por no saber cómo irás a encarar esa familia si decides proponerle de una vez por todas matrimonio a esa mujer. No sabes cómo vas a encarar la vida y a sostener unos hijos si por fin te animas a tenerlos. Y deseas y sientes el impulso y sabes que ya es momento, pero no sabes cómo hacer, cómo serás como padre, cómo será tu mujer como madre, que si se separan y si mañana el niño queda solo, no sabes cómo. Tal vez te pasa. No sabes cómo esto, cómo aquello. Si inscribes a tu hijo en esta universidad, en este colegio, porque no sabes cómo ir a hacer. Te hago una pregunta sencilla. Algo sobre lo que meditábamos en la semana y quiero ampliar hoy. Meditábamos con un grupo de hermanos, de amigos, con los que compartimos con el que comparto algunos audios cortos referentes a la porción y a otros textos bíblicos. Yo les decía una pregunta. ¿Cuándo el sin saber ha detenido al hombre? Sí, estoy creando una palabra, ¿no? Sin saber. Yo sé que la que existe es sin sabor. Pero así como fue creada sin sabor, podemos crear sin saber. Nadie lo ha hecho. A algunos le habrá ocurrido, pero si no, a mí me está ocurriendo. Sin saber. Unimos esta preposición, creo que es, ¿no? El sin con el verbo saber. Y creamos el sin saber. Esa sensación que hay en nosotros de incertidumbre acerca del mañana, de no tener idea alguna de cómo saldrán las cosas. Mi pregunta es, ¿cuándo el sin saber ha detenido al hombre? A Abraham se le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. No hubo más detalles. No le dijeron más. ¿A dónde? A donde te mostraré. O sea, no tenía más detalles. Vete. Ya está. ¿Cómo me va a salir? No sé cómo me va a salir. Me puede salir bien y me puede salir mal. ¿Cuántos han escuchado un vete de tu tierra y de tu parentela y las cosas le salen bien? ¿Y a cuántos las cosas no le salen como esperaban? Puede pasar. Pero ¿cuándo el sin saber ha detenido al hombre? ¿Acaso el sin saber iba a detenerlo a Abraham? A Moisés se le dice, es hora de ir a liberar a mi pueblo. Y ya está. No tenía un plan prolijamente descriptivo de su modus operandi, de cómo iba a seguir. Sonó bonito ese latino, modus operandi. Perdonen a Intel. Hacía rato tenía ganas de decir esta frase del latín, pues. Suena bonito. Lo cierto es que Moisés no tenía ninguna idea de su modo operativo. No, que definitivamente suena mejor en latín. Él no tenía idea de cómo iba a obrar, cómo iba a operar. Él solo sabía, es hora de ir a liberar a mi pueblo. Y eres tú. ¿Acaso lo detuvo el no saber, el sin saber de cómo iba a llevar a cabo semejante empresa? Tenía dudas acerca de eso. Él se las preguntó a Dios. Y si no me creen, ¿y qué va a decir el pueblo? ¿Y qué va a decir Faraón? Y la gente no va a creer que tú me enviaste. ¿Y cómo te llamas por si me preguntan? Tenía muchas dudas. Y no le dieron muchas respuestas. No le dieron el plan detallado. No, mira, el primer día va a ser esto, el segundo, va a durar 10 años, 15 años, el tema de las plagas. Al final, no sabía. Aún así, el sin saber lo detuvo. ¿No, verdad? Ahora, ¿te has detenido a pensar en los creadores del motor, de la electricidad, de la bombilla, del avión, de la vacuna contra la malaria, etcétera, etcétera, etcétera? Antes de empezar a trabajar cada uno en sus proyectos, ¿será que tenían idea alguna de cómo iba a ser? No se trata la ciencia, no es la ciencia aquello que se jacta de organizado, no es a lo sumo empírica. Llevas unas ideas de más o menos lo que quieres, lo que estás buscando, y de ahí para adelante, ¿qué es? Prueba y error. Prueba y error. Mezclo esto con esto, cables aquí, cables allá, circuitos, cuestiones, resultó esto. Y en el proceso, ¿cuántos fracasos se tienen? ¿Cuántos van buscando una cosa y encuentran otra? Creo que así surgió la Coca-Cola, ¿no? La bebida más famosa del mundo. Y también mala, pero bueno, esa es otra historia. Creo, el otro día vi por ahí una estadística. Creo que es la primera o segunda palabra más pronunciada en el mundo. Más que incluso la palabra Dios.
¿Y cómo inició eso? Creo que estaban intentando crear una especie de jarabe para la tos o una cuestión así. En medio de eso, encontraron un sabor agradable, vieron que lo podían convertir en refresco, como lo llaman en otros países, en Fanta, no sé, en Colombia le decimos gaseosa, en bebida comercial, azucarada, y vean a dónde ha llegado esta empresa. ¿Tenían idea alguna de qué iba a terminar? No, tampoco los hermanos Wright, tampoco Manuel Elkin Patarroyo, el creador de la vacuna contra la malaria, colombiano, muy orgullosamente. El creador de la bombilla, el de la electricidad. ¿Cómo hizo toda esta gente? Probaban, sabían exactamente qué iba a pasar, no lo sabían, pero marchaban y sobre la marcha iban descubriendo. No tenían ni idea de en qué se estaban metiendo y cómo lo iban a hacer, pero entendían que algo había que hacer. Tenían una idea loca que se le metía en la cabeza, una intuición. Mucho de la ciencia es intuitivo. Lo dicen los científicos, no porque lo diga yo no soy nadie para hablar de eso. Tienen una idea de qué pueden hacer y algo les dice que va por aquí. ¿Ese algo qué es? Nosotros sabemos que hay fuerzas más allá de las físicas, de las humanas, y fuerzas metafísicas, espirituales, cuánticas la llaman ahora. Pero hay algo que viene e ilumina chispazos al hombre para decir, por ahí va la cosa. Luego el hombre se mete, lo organiza y termina manifestando cosas. En el lenguaje que hablábamos en otra ocasión, unas semanas atrás, son chispazos de sabiduría, de Jochma, que bajan del propio Keter, del mundo de Dios. El hombre luego las almacena, las procesa más bien en la biná, en el entendimiento, le da forma y luego lo hace manifestar en algo concreto. La bombilla, la electricidad, el motor, el avión, la vacuna de esto, un nuevo libro, qué sé yo, un nuevo concepto, una nueva ideología, y así sucesivamente. Pero toda esta gente no sabía en qué se estaban metiendo y cómo lo iban a hacer. Y yo digo, Baruch Hashem, que no sabía. Baruch Hashem, que no sabía. Gracias a Dios, un estudiante de medicina no sabe en lo que se está metiendo. Gracias a Dios que no lo saben, porque si lo supieran, o no tendríamos médicos hoy que nos atiendan. Porque ellos cuando se meten en eso no saben cuánto van a tener que trasnochar, cuánto van a tener que pasar horas y horas y horas estudiando, leyendo, aprendiéndose fórmulas, estudiando libros, órganos, cuando son auxiliares en un quirófano, en una sala de emergencias y demás, mientras 10,000 compañeros escogen otras carreras que capaz les da más dinero, que capaz les da más tiempo libre. Mientras ellos están allá en un consultorio, en una sala de emergencias, los otros compañeros están de juerga, en una discoteca, en un antro, tomando, bailando, qué sé yo, pasándola bueno, mientras estos aquí están esclavos todo el tiempo, comillas, todo depende de cómo lo veamos, de su carrera. Pero afortunadamente esta gente no sabía en qué se estaba metiendo, porque si lo hubieran sabido, no se hubieran animado a tanto. Y así tenemos que aprender nosotros. Vemos un mal que está haciendo daño, algo que no funciona bien, una necesidad, una carencia, sea en nosotros o en otros. En todo caso, el otro hace parte de nosotros. Y lo que debe pasar es que nuestro celo, ese impulso que nos dice que algo no está bien como está funcionando, nos mueva a hacer algo, sin medir consecuencias. Casi digo sin medir distancias, por la canción de Diomedes. Sin medir consecuencias. Hay un momento que hay que actuar, no es hora de calcular. Y cualquiera puede decir, esto es pura improvisación. Esto es pura improvisación. Este muchacho lo que está llamando hoy es a una vida improvisada. ¿Qué quiere? ¿Que yo vaya a hincar un matrimonio así porque sí, improvisando? No, no es improvisación. Escuche, los planes y proyectos predictivos tienen su lugar. Las estadísticas antes de abrir un negocio, el estudio de mercado antes de empezar algo, todo eso tiene su lugar. Pero cuando lo que ves es necesidad, lo que se necesita es actuar. Es decir, tienes suficiente capital, ¿quieres abrir una empresa? Haz estudios de mercadeo, en el barrio donde quieres poner el negocio, en el pueblo, en la ciudad donde lo quieres poner, o en el campo, la vereda donde quieres comprar la finca para un proyecto productivo de ganado. Saca las cuentas. Muy bien. El maestro dijo, Yeshua dijo en una de sus intervenciones y parábolas, dijo, ¿quién
antes de ponerse a calcular, a hacer una torre que le cuesta, qué sé yo, 1.000 millones, no se sienta a ver si le alcanza, si tiene los 1.000 millones, y si tiene 100, más bien dice, no, vamos a guardar, ahorremos esto y esperemos para luego hacerlo. Algo sobre el planeamiento, ¿no? Sobre la bendición de medir bien las cosas. Pero lo que yo le estoy diciendo es, cuando las circunstancias, cuando la situación delante tuyo te muestra necesidad, te muestra carencia, y lo que se necesita es actuar, ahí te vas a poner a sacar cuenta. Cuando lo que hay es pura y física hambre, no, pero ¿será que me alcanza? ¿Será que me alcanza para sembrar este palo de yuca aquí, aunque sea al frente de la casa, en un lote ahí que está como solo? ¿Será que me alcanza para ir y pedirle permiso al dueño de ese lote si me deja sembrar unos palos de yuca, de plátano, de maíz, unas plantas de maíz? ¿Será que? Si lo que hay es necesidad, te vas a poner a calcular y a meditar, ¿qué me puede decir? No se puede. ¿Será que si lo que estás es que no tienes un techo sobre ti, pero lo que tienes es $1.000 y sabes que con $1.000 no haces una casa, tal vez tengas el terreno, te lo presten, te lo regalen, te lo alquilen, y sabes que con eso, yo no te estoy mandando aquí, no, ve con eso, compra materiales y habla con 3 albañiles y contrátalos para que hagan tu casa, cuando sabes que no tienes una moneda más, un centavo más de dinero. Eso sería arriesgado. Pero quedarse diciendo, no, no me alcanza, entonces yo no puedo hacer nada, tener esto aquí, que esa plata se devalúe y te quedas sin casa y te lamentas y al final terminas no haciendo nada. No, es hora de actuar, no de medir si me alcanza, si no me alcanza. ¿Qué sería actuar en este caso? Por ejemplo, bueno, no me alcanza, pero puedo ir y comprar lo que me alcance y yo mismo ver cómo puedo levantar unas paredes, comprar unas tablas, improvisar algún tipo de casa donde poder darme techo a mí mismo, a mi familia, si la tengo, lo que fuere. Pero en ese momento hay que actuar. O con este dinero invierto en un negocio, compro una máquina de preparar café, pongo un café en la esquina donde no tenga que pagar un arriendo, hago un café y esto me da para la renta, qué sé yo. Oh, pero ahí hay que actuar. Ahora es cuando te vas a poner a medir distancias, a medir consecuencias y riesgos. No, no es el momento. Hay que actuar. Y claro, en medio de todo, hay mucho de prueba y error en esto. No lo desconozco. Sé que cuando las situaciones están difíciles y hay que actuar y uno no mide distancia porque lo que la situación requiere es actuar, y entonces actuamos, en mucho de esto hay error. Es prueba y error muchas veces. Lo sé perfectamente. Pero es que eso es lo que nos da sentido como humanos. Ese es nuestro margen de acción. Eso es lo que pone en acción nuestro albedrío o la ilusión del albedrío. ¿Por qué lo digo así? Porque tenemos que entender que no. O sea, albedrío desde el punto de vista nuestro, ¿no? Tenemos libre albedrío, no es del todo absoluto. Tenemos, en un sentido, el albedrío de decir, ¿qué hacemos? ¿Me muevo o no me muevo? Después de que lo hago, me doy cuenta que desde el punto de vista de Dios, Él tenía todo planeado. Y el que yo no supiera qué hacer, todo era parte de su plan. Lo que yo decidí hacer estaba dentro de su plan. Las consecuencias de esto eran parte de su plan. Pero como yo no conozco qué va a saber de esto, cómo me va a ir, el sin saber que mencioné, cómo me va a ir si yo me animo al matrimonio, no los vas a saber hasta que no te animes al matrimonio. ¿Será esta la indicada? ¿Será que no? ¿Será la voluntad de Dios? Dicen algunos. ¿Y cómo vas a saberlo si no te animas? No, ¿y qué tal me vaya con la que no es la voluntad de Dios? ¿Qué esperas que Dios te hable y diga, esa es? Dios quiere que actuemos en obediencia. Por eso Él está encargado de mostrarnos su voluntad. Si la voluntad de Dios no contemplara la posibilidad del error humano, entonces se la pasaría gritándonos cada paso que hay que hacer. Pero esto anularía nuestro albedrío. Ya no seríamos nosotros. No había posibilidad de mérito, de recompensa, de bendición, de buenos resultados por eso, porque solamente hicimos lo que nos dijeron. El maestro también dijo, cuando ustedes hagan todo lo que les dijeron, digan, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. O sea, hay que agregarle, hay que tener iniciativa. Y en la iniciativa me puedo equivocar, sí. Pero eso me hace humano. La posibilidad de la acción. Voy y me caso. Resulta que descubrí que esa no era. ¿Qué vamos a hacer? Está dentro de las posibilidades. Pero en eso yo me ejercité.
en eso actué, en eso usé mi albedrío, en eso usé lo que me hace a mí humano, lo que me hace persona en todo el sentido de la palabra. Y en medio de eso, ahí está mi porción. Esa es mi bendición. El otro día leí a una autora, una escritora, sobre su accionar al escribir un libro. Me encantaron sus conclusiones, pero tremendamente. No se las cito exactamente, no por egoísmo, sino porque la pura verdad fue esas cosas que leí así de paso y no me acuerdo. Y busqué, no recuerdo la fuente, de dónde lo leí, no recuerdo qué libro, qué autora, cuál era el contexto. Entonces, simplemente pues, se lo cito y ya. Después le doy la autora si encuentro. Pero el caso es que ella decía, el trabajo de un escritor, de un autor, es totalmente a ciegas, decía ella. Uno se sienta y tiene una vaga idea de sobre qué quiere hablar y uno se siente a escribir y sobre la marcha va surgiendo las ideas. Muchas son aceptadas, muchas son descartadas, vamos para aquí, vamos para allá, después de un capítulo completo borramos y volvemos a empezar y así sucesivamente. Pero no tenemos ni idea de lo que va a ser el trabajo final. Dice, pero afortunadamente es así, decía ella. Porque si supiéramos desde un principio lo que queremos hacer, no nos sentaríamos a hacerlo. Porque sabemos ya todo lo que... ¿Quién va a querer ponerse a escribir lo que ya sabe? Pero en el ejercicio de sentarse a escribir sobre algo y todas las ideas que vienen y van y la interacción consigo mismo, con las ideas que tiene, con las que le vienen, con lo que va escribiendo, con el trabajo, el ser que está surgiendo, que es ese libro, ese proyecto, esa obra, dice, ahí está la riqueza y es lo que lleva a un autor a animarse a la tarea de escribir y a finalmente hacerlo y da a luz su obra final, el libro. Muy, muy interesante, ¿no? Y en medio de todo eso hay prueba y error, hay borrón y cuenta nueva, hay gente que va por medio libro y se devuelve y vuelve y escribe, cambia de tema. Pero eso es lo hermoso. Y ese libro también es con la vida. Porque, como dije, reconozco que mucho de esto a veces se trata de prueba y error. Pero el asunto es, ¿nos va a asustar la posibilidad del error? ¿Nos va a asustar la posibilidad del error? ¿Qué es el error? El error es cuando parece que nos desviamos del camino, que íbamos bien, que de repente algo me desvió, algo me distrajo, algo se robó mi atención, me fui por donde no era, algo apareció y nos hizo tropezar y aparentemente podemos o perder el rumbo o perder el tiempo. El asunto es, ¿nos va a asustar esto? ¿Nos va a asustar la posibilidad del tropiezo y del error? ¿Por perder el rumbo o perder el tiempo? No, yo no me meto en esto, ¿qué tal me vaya mal? Termino perdiendo el tiempo que le dedico a estudiar, a aprender esto, a aprender este nuevo arte, a prepararme, a capacitarme. Mejor no. Ok, quieres ahorrar tu tiempo porque le das mucho valor a tu tiempo. ¿Y ahorrarlo para qué? Porque el tiempo que ahorraste ahí no haciendo nada, con eso sí lograste lo que querías, solucionar el problema que da por solucionar, ¿verdad? ¿Quién soluciona problemas ahorrando tiempo para no equivocarse? ¿Quién no haciendo nada soluciona aquello que podría solucionar haciendo algo, aún con el riesgo de equivocarse? Nadie, ¿verdad? Entonces ahorrar el tiempo, en este caso, ¿ahorrar el tiempo para qué? ¿Para qué te interesa ahorrar el tiempo? ¿Tienes algo claro lo que harías con ese tiempo? Estudiar, prepararte, un estilo de vida, lo que eres tú en esencia. Bueno, no malgastes tu tiempo yendo a improvisar por ahí cosas. Dale valor a tu tiempo. Si haces lo que siente que quieres, lo que te apasiona, tus carencias internas están siendo satisfechas con eso a lo que dedicas tu tiempo, maravilloso, no lo arriesgues. Pero si no, si ese tiempo que ahorras es para gastarlo en la nada, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué nos paraliza y nos asusta el error, el tropiezo? El maestro dijo en Mateo 18:7, parte B, la segunda parte del versículo, dijo, es necesario que vengan tropiezos. Escuche, en la visión de Yeshua, mire, es que, iba a usar una palabra fea, pero yo no creo que sea apropiado. Pero qué, esa palabra, costumbre que hemos adoptado, qué mala tesis compramos de que la vida ideal es la vida sin errores, que la vida es mejor entre menos errores cometamos. Falso de toda falsedad. ¿Quién dijo eso? ¿Quién te vendió esa idea de una vida sin errores, de una vida sin tropiezos, de una vida sin fallas? Dijo Jesús, es necesario que vengan tropiezos.
porque el tropiezo te hace caer y eso es necesario para que madures, para que crezcas y en medio de eso te desarrollas y en medio de eso te haces hombre, eso te hace hombre. Madurar, tomar la iniciativa, ir a hacer, aún con el riesgo del fracaso, de la pérdida, del error, de la equivocación. Es más, le digo una cosa, ¿cuánto orden trae a nuestras vidas el tropiezo? Son necesarios, dijo Yeshua, eso ya es mucho. Muchas cosas importantes para el mundo nacieron de la pobre iniciativa de alguien que solo quiso solucionar un pequeño problema y se equivocó y terminó encontrando otra cosa. ¿Cuántas veces, mire, me animo, sí, hay que hacer, yo necesito solucionar eso y voy y me equivoco? ¿Y cuánto orden trae la equivocación? ¿Cuántos van y se animan y entran en una relación matrimonial? ¿Y qué pasa? ¿No era esa la indicada? Tal vez sí por un tiempo. En los planes de Dios Él sabía que eso iba a pasar. Él que conoce todo, pero nosotros tenemos albedrío y debemos decidir y no conocemos, tenemos el sin saber. Y yo voy y me equivoco, pero esa equivocación me maduró y ahora para la que es, ya estoy emparejado. Porque esta situación me hizo idóneo y nada más me podía hacer idóneo que ese fracaso, que ese error. Así es. Y todo eso nos lo perdemos si no nos animamos a actuar. Me acuerdo de una vieja película, tiene muchos años, unos 10 años por lo menos, o más, 12 tal vez, de Brendan Fraser. Disculpen mi inglés, yo creo que así se pronuncia, el de las momias, el de las películas de momias. Hace poco se ganó un Oscar, reapareció por ahí, se ganó un Oscar. De Brendan Fraser y Harrison Ford, este sí se pronuncia así, sí, muy famoso. El otro también. Sobre la hija enferma de un hombre interpretado por Fraser, precisamente. Fascinante esa película. La película es de un hombre, el tipo era un tipo de negocios, ¿no? La hija está enferma y se enferma de una enfermedad que no tenía cura. Y él era un tipo de negocios y dice, no puedo perder a mi hija, se me va a morir, tenía poco pronóstico de vida. Se va y busca un científico que la había investigado, que había trabajado en algo parecido a eso, le propone crear la cura contra esto. La película es basada en una historia real. Y resulta que el científico era un locazo, un excéntrico, pero total, acepta, hacen disparates, el tipo de negocios sabía de negocios, no de ciencia, y mete sus manos, claro, él en el afán de solucionar una situación inmediata, la de su hija que se estaba muriendo. El caso es que en medio de su improvisación, tomaban recursos, improvisaba, prendía plantas eléctricas para que no fallara la luz, para que el proceso de formulación de la cura mantuviera su línea, su cadena ahí de energía y demás. La película es muy buena, se la recomiendo. No traje el nombre. Qué inteligente, ¿verdad? Ya ven, ¿no? Animarse a hacer, no importando el error. Hoy estoy ejemplificando esto a más no poder. Lo cierto es que al final termina este hombre, que es un hombre de negocios, de nada de ciencia, con un científico retirado, estaba retirado por allá, dedicado a vivir de la jubilación, bebía, tenía cualquier tipo de vida. Esos tipos, por animarse a hacer algo, así solucionar una situación inmediata, no a meditar, no a calcular si un hombre de negocios podía hacerse cargo de un proyecto científico, terminaron descubriendo la cura contra una gravísima enfermedad que paralizaba por completo, poco a poco iba paralizando a las personas hasta que las mataba por completo, les paralizaba hasta el corazón. Empezaba a paralizar el cuerpo, a entumecerlo. Y terminó sanando a su niña y la cura para mucha gente de ahí para acá. ¿Cómo nació eso? De meterse a hacer algo que no sabía porque no era tiempo de medir. ¿Y será que yo no soy científico? ¿Será que esto me puede salir? Bueno, hay una situación que solucionar. Esto no es tiempo de meditar, de clamar, de reflexionar, de orar, de buscar. Hay que solucionar y yo soluciono moviéndome. Esto hizo Pinhas, Finés, en la historia bíblica. Actuó cuando había que actuar. No se puso a pensar, ¿será que sí? ¿Y esto qué puede causar? De hecho, le causó situaciones. El Midrash cuenta que se levantaron contra él otros varones de la tribu de aquel hombre de Sinri. Hubo hasta presencia de milagros ahí para defenderlo. Dios tuvo que hablar y decir, no, yo lo aparté. Por eso la porción comienza diciendo, dile a los hijos de Israel que Finés actuó por mi celo y yo lo separo especialmente. Él actuó, no meditó qué puede pasar. ¿Vinieron consecuencias? Claro que sí, pero él actuó porque había que actuar. Mire, es muy interesante. Detalle final sobre la parashá y cierro.
En el capítulo que sigue de Números, estábamos en Números 25, a partir del versículo 10, en el capítulo que sigue, dice la escritura que después de aquella mortandad, esto es Número 26:1, dice, aconteció después de la mortandad que el Eterno habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Oiga, es muy interesante esto. Otro censo, ya no los había contado quién sabe cuántas veces. De hecho, hay porciones que hasta aburridas se tornan para muchos porque contar cuántos habían de tal tribu, había tantos, el principal era tal y habían tantos de tal tribu, sumado con los de tal tribu, más la otra, más esta, eran tantos en Israel. Y terminaba siendo la misma cifra, los mismos 600,000. Era milagroso lo que había ahí. Pero otra vez a contar. Es más, Dios lo manda a contar. Bueno, Dios no sabe todo. No es omnisciente, no sabía cuántos habían. Había algo importante ahí en el contar. El cielo quiere contar con nosotros. Y hoy nos preguntan, amigo, cuento contigo. Después de ver todos los que han fallado, todos los que se han equivocado por animarse a actuar, aún sigo contando contigo. Ya me diste los riesgos, ya me diste las consecuencias. Tú sabes a lo que te enfrentas. Tú sabes los riesgos que corres. Cuento contigo. Oye, el cielo nos pregunta hoy, ¿estás dispuesto a hacer lo necesario? ¿O ahora te vas a poner a actuar, a meditar, a reflexionar, a ver si sí, a ver si no, incluso a orar? Dios te dice, estás viendo la situación, la carencia en tu mundo, o en tu vida, o en tu familia. Te vas a poner a pensar. Yo cuento contigo. Eres alguien con quien se pueda contar. Siguen creyendo en nosotros, amados. Todavía nos tienen fe para unos cuantos descubrimientos. Hay muchos descubrimientos por hacer. Hay nuevos productos por descubrir en la vida. Hay una nueva empanada que no ha sido revelada, que está a punto de revelar si se necesita alguien que se anime a ir a hacerla, aunque le salga bien o no. ¿Cuántos de nosotros se va a animar a creerlo y entonces actuar? ¿Cuántos? ¿Cuántos? El cielo sigue creyendo en nosotros. Permítame terminar con algo que meditaba durante la semana con unos amigos cercanos. Lo compartí en un audio. Hay una canción muy bonita que dice, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Una expresión de adoración, una canción muy bonita. Me encanta, en inglés es hermosa. Y también en español, por supuesto, ¿no? Traje la versión en español. Pero escuche, de repente yo meditaba esta semana, oye, como el cielo diciendo, te canto hoy yo a ti. Hoy no me cantes eso, yo te canto a ti. Te canto ese mismo estribillo. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti y sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti y sé que lo harás otra vez. Es herejía. El maestro dijo, en realidad es por su falta de fe, porque de cierto les digo, si ustedes tienen la fe, le pueden decir a este monte, quítate de aquí, pásate allá, y les hará caso. Ustedes, o sea, el problema no es Dios, es ustedes. Si tienen la fe, si lo entienden y lo dicen, se animan a hacerlo, lo van a lograr. Con respecto al mar, ¿qué le dice Dios a Moisés? Vas a clamar a mí, está en tus manos, amigo, toca esas aguas y eche para adelante. En colombiano. Toque las aguas y eche para adelante. ¿Quién lo abrió? Moisés. Y ese Moisés somos nosotros. Y esos a los que se estaba dirigiendo Jesús, Yeshua, somos nosotros. En realidad es por nuestra falta de fe. Pero somos nosotros los que abrimos mar en el desierto. Movemos montes de un lugar para otro. Dios nos dice, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. ¿Te vas a animar a hacerlo? ¿No te acuerdas hace 20 años? ¿No te acuerdas hace 30? ¿No te acuerdas hace 5? Que moviste ese monte que parecía imposible mover, que atravesaste esa situación tan difícil, peor que cualquier mar embravecido, y que dijiste, esto no va a pasar, y al final pasaste por ahí, al final lo superaste. Dios te dice hoy, yo sé que tú mueves montañas, ¿no ves que yo te he visto hacerlo? ¿No ves que fui el que estuve contigo y te ayudé a lograrlo? Yo sé que lo puedes hacer. Y te digo una cosa, sigo creyendo en ti y sé que lo harás otra vez. ¿Te vas a animar otra vez a ser Pinjas?
¿O te vas a esconder? Ay, que me da miedo y qué tal no me salga. ¿Y qué tal me equivoque? Le vas a tener miedo al error. Y aquel día que no le tuviste miedo al error, ¿cómo te fue? ¿No te fue bien? Ahora hoy te vas a acobardar. Ya mataste al tigre. ¿Te vas a asustar con la piel? No. El cielo hoy nos dice, yo sé que tú mueves montañas y creo en ti y sé que lo harás otra vez. Sé que abres mar en el desierto porque ya lo has hecho. Creo en ti, lo harás otra vez. Anímate. Anímate. Ahora no es hora de calcular, de meditar, de medir riesgos. Es hora de actuar. El cielo está contigo. El cielo está para ti. Ya está contigo. Ahora haz lo que te viniera a la mano, dice el Señor en Eclesiastés. Haz lo que te viniera a la mano, porque ya tus caminos son agradables al Señor. Ya lo meditaste, ya lo planeaste. Ahora ves una carencia, ve a solucionarla, porque en tus manos está, como dice el Pirkei Avot. Si ponen delante de ti una situación que no está funcionando bien, es un llamado del cielo, porque tú tienes la capacidad y el poder para ir a hacerlo funcionar mejor. Que esa sea la realidad en tu vida, en cualquier cosa que estés enfrentando, cualquier situación que se te esté poniendo por delante, para ti, para tu familia y para todos nosotros. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy muchas gracias por tu palabra, por tu verdad, Señor, por tu Torá. Gracias, Señor, por llamarnos, por instarnos hoy a despertar, a salir del letargo en el que estamos, del enfriamiento espiritual, de la el sumo espiritualismo, que no es más que religiosidad encubierta, que nos lleva a decir, no, pero Dios no me ha hablado, Dios no me ha dicho, yo no soy capaz, Dios no está conmigo, Dios no me respalda. Ayúdanos a salir de ahí, Señor. Animarnos a ir, animarnos a actuar, a movernos, a caminar en dirección y en procura de lo que tú has puesto en nuestro corazón, de las metas que nos hemos proyectado, Señor. Y aunque no sepamos qué nos depara el futuro, cómo nos va a salir este o este plan, y si fracasamos, y si fracasaremos, y que probablemente más de uno de los que me escucha esté en un camino que parece fracasado, que no importa, que sigamos marchando, Señor, porque un fracaso conduce a un éxito mayor, porque el fracaso es simplemente para despejarnos el camino, para mostrarnos que no era por ahí, pero tampoco era donde estábamos, era emprender la marcha y equivocarnos para saber entonces hacia dónde nos dirigías tú y nos dirigía la vida, Señor, que podamos encontrar el rumbo que tú planeas para nosotros, a pesar de cualquier cosa y a pesar de nosotros mismos, y que podamos entender, Señor, que no se trata de meditar y pensar y calcular, se trata de hacerlo en tu nombre y de solo hacerlo, porque esa es tu voluntad, porque no somos de los oidores, sino de los hacedores de tu voluntad, Señor. Que esa sea tu buena voluntad para cada uno de nosotros y para tu pueblo Israel, Señor. Beshem Yeshua. Amén y amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Qué bendición, qué alegría haber podido compartir una vez más. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima y Shavua Tov.